En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos de 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y le llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de este evangelio tiene una finalidad muy importante: darnos lecciones de humildad. Jesús se presenta ante el pueblo en forma sencilla, humilde, como uno de tantos. Y esto presenta un problema para la mentalidad del pueblo judío. Los que estaban en la sinagoga allí, dice que cuando escucharon las palabras de Jesús, enojados, llenos de ira, todos intentaron despeñarlo, llevarlo a lo más alto y tirarlo por el barranco, matarlo. No era el momento todavía, y Jesús pasó por en medio de ellos. Jesús entrega la vida, nadie se la quita. Jesús la entrega en el momento indicado, en el momento sagrado. ¿Qué nos quiere decir este evangelio hoy? Bueno, vamos a fijarnos un poco en la figura de el profeta Naamán, el general sirio, que está en la primera lectura de hoy, de la liturgia de la palabra de hoy, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, por ahí. Naamán era un gran un gran guerrero, a quien el rey sirio le agradecía grandísimamente, le había dado la victoria. Gran guerrero, dice la palabra, pero era leproso. Imagínese usted, gran general, gran guerrero, tenía que experimentar en su vida esta cruz de la lepra. A pesar de su prestigio, a pesar de su poder, era leproso. Tenía que vivir con esta condición. Aparentemente esta condición a Naamán le ayudó a crecer en humildad. Porque cuando se le acercó, dice la palabra de la primera de Reyes, que cuando se le acercó una jovencita israelita, estaba cautiva allí, y le habló de dónde estaba la solución para su lepra, Naamán escuchó a esta jovencita. Parece que su condición le había llevado a esta humildad y también a la posible desesperación de encontrar, pero escuchó a esta jovencita, esclava, cautiva, y pidió permiso al rey sirio. El rey sirio le dio una carta para ir para Israel. Cuando llega a Israel,
el que tiene este encuentro con Eliseo, Eliseo le manda que se vaya al río Jordán y se bañe 7 veces. En ese momento le da un ataque de ira también a Eliseo. ¿Quién es este? Pero si en Siria tenemos unos ríos que son mucho mejores. Él, en vez de venir a donde mí a recibirme, lo que me dice que me vaya a bañar en ese río viejo del río Jordán. Le dio un ataque de ira. Pero Naamán parece que era humilde, porque los criados le dijeron, pero ve, hazle caso. Tú viniste, ¿verdad? Ve, báñate. Y él escuchó a los criados que andaban con él. Le hizo caso a los criados, que era un hombre humilde. Y fue y se bañó en el río Jordán, y así mismo su piel quedó limpia. La condición de enfermedad aparentemente prolongada de Naamán le había dado esta humildad del corazón, de poder escuchar a los humildes. Escuchó a la israelita, escuchó a sus criados. Y esto le abrió la puerta, creó en él la posibilidad de recibir a la sanación. Porque fue humilde, porque escuchó a gente humilde que tenía en torno suyo. Estos judíos del evangelio que estaban en la sinagoga se encuentran con Jesús, lo conocían. Uno de nosotros que trabaja con su papá, el carpintero, ¿qué puede saber? Sin mucho brillo, sin muchos estudios, sin títulos, sin ropa fina, sin ejército. Uno de tantos. Y mira con qué autoridad nos habla. Le llenaron de ira y lo iban a tirar. Porque Jesús le estaba señalando en la figura de la viuda de Sidón y en la figura de Naamán, que no importa de dónde usted venga, de qué pueblo usted sea, lo que importante es la humildad con que usted acoja la palabra del Señor, la profecía. Tiene que bajar, tiene que desmontarse del caballo para poder recibir la bendición. La enseñanza de Cuaresma, te dirán, pero ya estamos cansados. Y nada, la enseñanza de Cuaresma del principio hasta el final es la humildad. Un llamado, una invitación a la humildad. Esa humildad que nos permite encontrar a Jesús en lo despreciado, en lo más pequeño, en lo sencillo. Ahí está Dios. Ahí nos habla Dios. Los judíos buscan milagros. Y los griegos buscan sabiduría, dice la segunda lectura de ayer. Nosotros predicamos un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo. Para los griegos, qué locura. Para el que cree en Dios, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Un Mesías crucificado. Esto es lo que predicamos. Aquí se quiere encontrar, quiere Dios que nosotros le encontremos en la humildad de la cruz, en la humildad de haberse despojado de su rango, en la humildad de haber sido rechazado, incomprendido, coronado de espinas, en la humildad de haber sido flagelado, en la humildad de la cruz. Ahí se quiere dejar el Señor encontrar.
Usted lo está buscando en discursos rebuscados, en gente muy sabia. El Señor va a venir a través de gente sencilla a su vida. No van a ser grandes predicadores, necesariamente. Quizás la mayor parte de las veces no va a encontrar el Señor con grandes predicadores que le deslumbren, le van a deslumbrar por un momento, pero usted va a encontrar en la cotidianidad del encuentro con gente sencilla y humilde que vive en el Señor, y esos son los que le van a llevar a Dios. Le pasó a Naamán. Naamán pudo escuchar en esta jovencita de Israel la palabra de esperanza, la instrucción adecuada para llegar a su sanación. Y cuando en ese proceso de encontrar su sanación se turbó, en su ira, en su enojo, tuvo la humildad de escuchar a su criado. Calma. Vaya, haga lo que Eliseo le está diciendo. A Naamán escuchó. Así nosotros, en la sencillez de los mensajeros que tengamos alrededor, vamos a escuchar instrucciones específicas de cómo llegar a Dios. Si estamos esperando una luz del cielo que se abra como señal, quizás no llegue, no va a llegar así. Estamos esperando un impacto fulminante del liderazgo de alguien, de las palabras de alguien. Estamos buscando el super predicador. No va a llegar. Va a llegar en la humildad y la sencillez que nos rodea. Vamos a tener gente de fe, sin mucho brillo, humilde. Son los que nos van a ir indicando el camino. La humildad. Lecciones de humildad son las que nos da el Evangelio de hoy. Que Dios nos dé esa gracia de descubrir lo humilde y lo pequeño al Dios que se nos revela y nos muestra el camino. Que tengan muy buen día.